Ok, ¿qué ondita? Esta es la grabación del año número 2 de Las Retadoras, el proyecto de cómic de fútbol femenil que estuve desarrollando desde 2020 hasta 2023. La intención de estos pequeños videos es poder platicarles un poquito de cómo fue parte del proceso de trabajo para elaborar un proyecto de cómic. Sé que a lo mejor no me he detenido tanto como en aspectos técnicos, he sido más como un resumen muy general de la situación, digamos, de la elaboración del proyecto, pero bueno, aquí estamos. Este va a abarcar básicamente el segundo año del proyecto, que es algo así como de mediados de 2021 hasta mediados de 2022, porque el proyecto, por ejemplo, empezó oficialmente en agosto de 2020, recorrió, digamos, un año que abarcó su preproducción y también la producción del primer libro, digámoslo. Entonces, el primer libro impreso de la retadora salió en septiembre de 2021, ¿no? Sí, sí, de 2021. Y entonces, justamente de 2021 a 2022, hasta septiembre, digamos, sale el segundo libro. Entonces, más o menos ese es el ritmo de trabajo que elaboramos. Cuando planificamos este proyecto, pues sí fue muy importante tomar en cuenta que, que solamente, digámoslo, iba a trabajar como cada año este material y la intención era justamente finalizar el año y hacer una preventa de libro, ¿no? Entonces, para mantenerlo activo, para mantener generando ingresos junto con lo que ya se generaba en Patreon. Entonces, fueron, digamos, dos ingresos diferentes, ¿no? Porque uno, el de Patreon, digámoslo, era el que entraba constantemente y es el que permitía ir desarrollando el proyecto. Y el otro, el de Kickstarter, es el que permitía producir el material para seguir yendo y acudiendo a eventos, por ejemplo, ferias del libro. Afortunadamente, justamente en 2021 ya empezaron a haber un poquito más de eventos. Creo que 2022 ya empezó a regresar un poco más la normalidad, o sea, ya estamos actualmente en 2023, ya hay personas que no usan cubrebocas y de hecho ya se levantó como parte de todo ese protocolo. Entonces, evidentemente han cambiado mucho las cosas desde entonces, pero digamos en el primer año no había forma de acudir a eventos y por lo tanto el mejor ingreso que uno podía tener era mediante lo digital. Afortunadamente se logró sostener el proyecto mediante eso y ya después justamente fue la consecuencia, ¿no? de poder lograr los libros impresos de la primera temporada y para ya arrancar la segunda temporada yo les comentaba también que cambié de herramientas para trabajar y actualmente trabajaba, bueno, más bien en ese momento trabajaba con un iPad en el programa de Procreate y en Procreate hacía una retícula y trabajaba las composiciones del cómic, ¿no? Entonces ahí se ven el trazo a lápiz, por así decirlo, que siempre lo trabajo de un color para que ya el entintado lo haga tal cual negro, ¿no? Así, en el tono. Estos son los colores que se usan para la versión digital. En la digital, por ejemplo, en cuanto a Webtoons, sí puede haber un poquito más de exploración. Con colores planos, si se dan cuenta, o sea, lo que ocupo son plastas, no ocupo tantas sombras, por ejemplo porque justo trasladarla a la impresión en blanco y negro o en escala de grises no se beneficia tanto de ello, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, entre más grises ocupes o más negros, digámoslo, en las tonalidades emplees, este, más probablemente, digámoslo, al momento de imprimirse, se pueden plastar o se pueden ensuciar dependiendo la tinta y dependiendo el papel, ¿no? Entonces, por esa razón, por ejemplo, trataba de mantener lo más limpio posible el arte para que no fuese, digamos, pues se ensuciara o gastara demasiada tinta, ¿no? Entonces, es un detalle como curioso, ¿no? No suele ser así como tan tomado en cuenta, pero créanme que puede ser importante en el trabajo. De hecho, miren, aquí les voy a mostrar, así tal cual es como se veía en la versión impresa, ¿no? Entonces, aquí, si se dan cuenta, ocupa los negros tal cual, traslada esta situación de la escala de grises para funcionar, ¿no? Entonces, em, tratando de no llegar a opacar todos los elementos,
solamente había 3, 4 tonos de grises en las composiciones, ¿no? Y lo que es importante es que, por ejemplo, justamente esta parte de los bocetos que les estoy mostrando y de estas páginas fue una pretemporada visual, una pretemporada narrativa. Estos episodios salieron entre la temporada 1 y la temporada 2 del cómic y fueron más que nada como esta experimentación de darse cuenta que cada equipo podía tener su propia narrativa, sus propios personajes, pero además el propio desarrollo. Entonces, en ese momento yo estaba trabajándolo pensando, ¿no? En una situación como de, ¿qué pasaría si pudiera ser como spin-offs, ¿no? Y entonces cada semana salía un fragmento de, digamos, un equipo diferente de la liga. Fueron 3 y el cuarto se enfocó en una historia como del pasado, ¿no? Más lejano en el cómic, que abarcaba, digamos, lo que fue el primer mundial como oficial al que clasifica la selección mexicana, porque hubo un mundial en el 71, si no me equivoco, donde México llega a la final, ¿no? Entonces, y se juega en el Estadio Azteca. Y es impresionante y es muy importante como un vestigio histórico del fútbol femenil, pero en ese tiempo no se consideraba un deporte profesional, ¿no? Entonces, por tal razón, digamos, la FIFA, por así decirlo, el organismo importante que toma las determinaciones en este aspecto, plantea que realmente los mundiales son como de los noventas en realidad para adelante, ¿no? Entonces, por ahí del 96, 97 es cuando clasifica la selección femenil y juegan un mundial al que le va muy mal a la selección dentro del mundial, ¿no? Y pero fue el primer mundial al que acuden varias jugadoras, ¿no? Entonces, hay jugadoras que tienen repercusión, digamos, hasta en la actualidad incluso, ¿no? Como lo fueron Maribel Domínguez, ¿no? Mónica Vergara, si no me equivoco, estuvo entre todas estas jugadoras, ¿no? Entonces, o sea, muchas jugadoras importantes en ese momento, pues, este, y pues bueno, era como hacer una pequeña remembranza al respecto, ¿no? De, de esa camada de jugadoras, ¿no? Que es importante y repercute en la realidad contemporánea. Y entonces, pues lo que hicimos fue como crear este universo alterno, donde la entrenadora del equipo principal de Ecatepec participa, ¿no? En ese mundial y también participa otra jugadora que eh, tiene como cierta repercusión en la trama y que de hecho uno de los planes era poder hacer que tuviera muchísima más repercusión. Al final, para ser sinceros, no terminó ocurriendo esa situación directamente en la obra, pero sí aparece, ¿no? Y sí importa en algunos momentos. Y sobre todo es una lucha sobre cómo am, era buscar que el fútbol femenil fuese tomado en serio en el país, ¿no? Entonces, por ahí, pues, este es un caso muy famoso, el de Maribel Domínguez, donde intenta incluso jugar con un equipo varonil y estaba a punto digamos, ser ingresada en la plantilla, pero pues fue detenida, ¿no? Por los organismos internacionales en ese momento, básicamente, ¿no? Entonces, tiene una repercusión histórica y es valiosa y por esa misma razón me parecía interesante trasladarlo. Incluso hay un video tipo documental, ¿no? Bueno, no es un documental, es como un cortometraje inspirado en la propia Maribel acerca de cómo, por ejemplo, muchas veces se tenía que disfrazar básicamente de hombre para poder jugar fútbol en los llanos incluso, ¿no? Entonces, pues habla mucho del contexto social al que pertenecemos actualmente, ¿no? Pero se me hacía como interesante trasladarlo en el formato del cómic. Y ya en el cómic en sí, por ejemplo, de nueva cuenta, este es el proceso. Esos son los bocetos burdos, acá abajito, trabajo con una pluma en una libretita, en cualquier papel que pueda tener, pero particularmente hicimos una libreta, mi novia y yo, donde, bueno, mi novia hizo la libreta, yo hice la portada, pues, donde yo dibujaba las paginitas en esas hojas, después los trasladaba a boceto en Procreate y después lo entintaba en el mismo Procreate y el color se lo ponía, curiosamente, en Photoshop, ¿no? Entonces, digo, ninguna marca me está pagando, pero pues vale la pena estar mencionando los programas para tener de referencia. Personalmente, prefiero poner los textos en Illustrator, porque en Photoshop me parece muy difícil colocarlos, porque se pesan un poco más los textos en Photoshop y además son imágenes y en Illustrator son vectores. Y al ser vector,
se pierde un poco menos la calidad que tiene la imagen. Entre todo eso, debo destacar que el año pasado, en el proyecto, mi computadora había fallado y finalmente, pues sí, se dio, ¿no? La computadora. Afortunadamente logramos recuperar algunas cosas, pero con el apoyo de lo logrado en el Kickstarter pasado, y los lectores que financiaban mediante Patreon, pudimos, básicamente conseguir una computadora nueva y pues gracias a eso actualmente estoy trabajando en una máquina diferente, digámoslo. Y pues bueno, no está de más siempre agradecer que gracias a los Patreons estamos sacando adelante un proyecto de estas características, ¿no? Y un mes después hicimos el Kickstarter de La Princesa Jolote. Esto fue enero de 2022 y febrero y también marzo, ¿no? O sea, entre todo ese lapso. Generalmente una campaña de Kickstarter, justamente es importante mencionarlo, no solo abarca el periodo de la campaña en sí, sino justamente hay una preproducción o una pre-campaña. Está la campaña y está la post-campaña, ¿no? La post-campaña es algo así como de la elaboración de los envíos, ¿no? Y hacer que todo llegue en orden, la producción del material directamente. Y entonces justamente a veces eso abarca 2, 3 meses más, en nuestro caso, y hay proyectos incluso que les toma años, ¿no? En terminar, ¿no? Pero para nuestro caso específico, pues solamente así. Y la razón por la que empezamos a hacer Kickstarters ahora, casi 2 veces al año en realidad, fue porque justamente ya teníamos mucho material listo, planificado, casi básicamente terminado, y pues buscábamos darle salida, ¿no? Entonces, lo importante fue que pues, hemos tenido el apoyo de los lectores para sacar adelante estos proyectos, y pues así sacamos Princesa Jolote, por ejemplo, y a la par seguimos trabajando retadoras y acudiendo a eventos, y entonces justamente, digamos, lo que pasa es que mi inversión empieza a ser ya los eventos en sí, y las ganancias empiezan a ser los libros, ¿no? Que se van produciendo. Eh, y justo entre todo ese proceso, pues Retadoras va escalando, va subiendo de categoría, por así decirlo, y obtiene lugares importantes, sobre todo en la rama deportiva del Canvas de Webtoon. Logra el primer lugar en varias ocasiones durante este segundo año y logra más de 1,000 lectores, 1,000 suscriptores. Voy a hablar un poquito al respecto de eso en el último video, porque, bueno, lo puedo abarcar desde ahora. Básicamente, por ejemplo, Webtoon se estaba planteando la posibilidad de recibir, o más bien de pagarle a artistas independientes en capas de Webtoon, pero tenía que cumplir con dos criterios importantes. Uno, tener más de 1,000 lectores, 1,000 suscriptores, y la segunda opción era tener más de 40,000 visitas mensuales en la plataforma. Personalmente, nunca logré más de 1,000 visitas básicamente al mes. De hecho, o sea, el spoiler que le van a tener es que hasta el tercer año nosotros alcanzamos a las 40,000 visitas en todo el cómic. Entonces, o sea, obviamente nunca percibí un aspecto económico de la plataforma de Webtoon directamente, ¿no? Entonces, lo único que pude generar es a través de Patreon y Kickstarter, ¿no? Entonces, así es como se sostuvo este proyecto. Aquí directamente pueden ver cómo estaba el cómic ya dibujado en esta misma retícula, que era una retícula importante, si se dan cuenta de la anterior ocasión. Y finalmente, pues, la historia llegó hasta el 101, fue el final de la temporada, es decir, logramos llegar a 100 episodios en Canvas de Webtoons. Este, y eso significó, por ejemplo, en teoría, más de 500 páginas de cómic también, ¿no? Entonces, porque cada cómic, cada episodio, digamos, abarcaba como 5 páginas más o menos. Entonces, 100 episodios serían como 500 páginas mínimo. Al final creo que fueron 550 y algo, porque justamente si el primer libro tuvo 276 páginas, el segundo tuvo 272, ¿no? Entonces, de esas páginas a lo mejor se pueden restar 11 páginas, porque son como las portadas de cada episodio, por así decirlo. Entonces, justo en ese año se lograron 2,200 suscriptores. Y un detalle importante del cómic era que justamente el desarrollo de los personajes fue llevado todavía mucho más allá, porque justo ya eran personajes establecidos, ¿no? Entonces, hubo personajes que justamente se fueron del equipo, hubo personajes que sufrieron una lesión importante dentro de la historia,
Y de hecho, ese tema de la lesión, por ejemplo, en particular, fue una investigación que realicé acerca de cómo, por ejemplo, curiosamente, o no sé bajo qué aspecto específicamente ocurre, pero las mujeres están más, ¿cómo decirlo?, propensas a recibir una lesión de ligamentos cruzados. Hay un estudio clínico, digamos, que explica más o menos por qué. No lo tengo exactamente definido, pues, pero sí tiene que ver un poquito con el proceso de entrenamiento que llevan a cabo, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado porque justo ocurre con más frecuencia y el tiempo de recuperación también es mucho más prolongado, ¿no? Entonces, hay jugadores que se pierden un año y medio, ¿no?, después de sufrir una lesión de esas características. Justamente creo una de las más recientes que tuvo esa lesión fue la mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas, pero ella fue el año pasado y, por ejemplo, no pudo jugar la Eurocopa en ese momento para España, ¿no? Entonces, estaría bien, por ejemplo, si les interesa más esta parte del tema clínico, investigar al respecto de estas lesiones de ligamento cruzado. Hay documentales incluso de cómo los jugadores llevan a cabo su proceso de recuperación. Y a partir de esa información, eh, elaboré, digamos, un episodio del cómic completamente ligado a esa situación. Ya para la campaña del Kickstarter del segundo libro de las retadoras, hicimos estas playeras, con la intención de justamente tener esta situación como de que parezca la playera del equipo, que tenga el nombre atrás y el logo y el simbolito del proyecto. Y entonces, afortunadamente, esas playeras se agotaron como en los primeros 5 días de aquella campaña. Y aunque fue una campaña que sí sufrimos bastante, se logró concretar. Y sufrimos por el aspecto de que es un proyecto que estaba llegando a su segundo año, terminando su segundo año de proyecto. Y entonces, por ejemplo, gente que no tenía el libro uno, esta era la opción para conseguir el libro uno y el libro 2. Porque, verán, por ejemplo, un gran problema que existe con las series de cómics en México es que justamente como no existe una distribución, es difícil como mantener el ritmo de publicación. Y el otro tema delicado es, por ejemplo, si yo produzco 100 libros, digamos, del número uno, y pasa un año, cuando yo produzca libros del 2, muy probablemente los del uno ya se me están acabando. Y entonces tengo que producir del 2 y del uno, ¿no? Así, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre va a haber alguien que se va a quedar sin un libro 2 o siempre va a haber alguien que le falte el libro uno. Y siempre va a haber justamente personas que nada más compran un libro uno y ya no continúan la serie. Entonces, para evitar eso, justamente hacíamos paquetes donde pudieran comprar los dos libros, ¿no? Entonces, esto hacía que además de todo, pues entre más, digamos, tardaras en entrarle al proyecto, más difícil fuera como completar la serie, ¿no? Entonces, para este caso, justamente, si alguien tenía el libro uno, fácilmente podía comprar el libro 2, pero si alguien no tenía el libro uno, tenía que comprar los dos libros y esto implicaba pues un mayor gasto en una plataforma como Kickstarter. Entonces, es un problema, que a lo mejor uno no podría como considerarlo tan grande, pero sí lo es, ¿no? Y fue una de las razones, de hecho, por la que, aunque se logra la meta, fue más alta la meta en realidad y fue más difícil lograrla, digámoslo, en comparación del año pasado. En el primer año logramos, aquí tienen el número, 35,000 de 25,000 que se pedían, es decir, se lograron 10,000 más, ¿no? De la meta. Y para el segundo año logramos 32,000, pero pedíamos 30,000. Es decir, lo logramos, superamos la meta, pero no superamos la meta por tanto como en la anterior ocasión, ¿no? Entonces fue difícil lograr la meta en ese momento, porque además eh, quisimos implementar una situación de más recompensas como las playeras y también hubo postales, separadores. Y aquí pueden ver cómo, por ejemplo, hicimos un diseño de una libretita para todos los patrocinadores, también parches con el logotipo del equipo. Entonces, si combinamos todas esas inversiones junto con los libros, hacemos que la meta sea más alta, se tenga que pedir más dinero y por lo tanto, justamente, sea más, digamos, más el dinero que se tiene que juntar y mayor el gasto que hay que hacer. Entonces, por esa razón, justamente es complicado de repente elaborar campañas de Kickstarter y meterle muchas cosas porque cada cosa va a tener un costo, sumándole además los envíos, ¿no? O sea,
por ejemplo, hubo personas que pidieron todo esto y entonces había que hacer un paquetito en el que todo esto eh, quedara, digamos, dentro del paquete, ¿no? Entonces, no es que fuese como exageradamente complicado, pues, en realidad con sobres se podía solventar, pero justamente entre más libros van en un paquete, pues más sobres se necesitan o se necesita una caja directamente, ¿no? Entonces, son dificultades a las que se enfrentan los proyectos de cómic independiente y afortunadamente se logró sortear, pero pues al mismo tiempo no es tan sencillo, ¿no? De repente elaborar un Kickstarter implica muchas complicaciones que si no estás tomando en cuenta desde el primer momento, se pueden complicar más adelante. Y justo por esa misma razón, al lograr la meta fue complicado, este, como tener en mente que pudiéramos seguir este ritmo de trabajo, porque, por ejemplo, si las metas van aumentando y el alcance cada vez es menor, entonces, porque además justamente al ser una serie, implica que le tiene que haber gustado a las suficientes personas para continuar, ¿no? Entonces, es complicado directamente, digamos, tomar en cuenta todos esos factores, porque puede gustar una serie, puede ser llamativa para muchos lectores, pero también puede en algún momento ser algo así como de, bueno, me gustó el primer libro, pero no me gustaría tener un segundo, ¿no? Entonces, porque además se vuelve cada vez más difícil coleccionarlos. Y justo los segundos libros de la retadora se agotaron. Y hay casos, por ejemplo, actualmente en este último año, que quisieran tener el libro 2 pero ya no hay forma de sacar nosotros un libro 2, ¿no? Porque implica mayor inversión y mayores gastos, ¿no? Entonces, por esa misma razón, digamos, nos deja mucho aprendizaje esta segunda campaña de Kickstarter. También, desafortunadamente, me enfermé de COVID días antes de finalizar la campaña de este segundo libro y fue súper complicado llevar a cabo, digamos, una última semana de difusión, ¿no? Del proyecto. Es importante tener en cuenta todas las cuestiones de salud porque, a final de cuentas, son lo que determina cómo puede uno seguir trabajando. Y a partir de eso tomamos determinaciones para modificar en el último año del cómic, del cual voy a hablar en el siguiente video. Pero este fue el segundo año de las rotadoras. El tercer año de las rotadoras viene con grandes cambios en cuanto al ritmo de producción y en cuanto a lo que termina representando este proyecto. Pero bueno, eso va a ser en el segundo, más bien en el cuarto video, ya es el último video que vamos a hacer. Muchas gracias. Nos estamos leyendo muy prontito.